Perdón, y si no les parece mal, vamos a grabar toda la clase de hoy como venimos haciendo para después, para el que no estuvo, el que la quiere volver a ver, la pueda ver. Che, y después una cosa de un poco la idea de hoy, que son dinámicas que no siempre son lineales y no son sencillas, y más en este contexto, pero un poco lo dejamos la semana pasada comentado de- la idea de hoy es escuchar un poco a algunos de ustedes, así también nos conocemos un poco, variamos un poco las voces. Eso era un tema. Después el otro, no sé, acá veo en mi pantalla, por ejemplo, Marto Navarro, Robert Saavedra, Agustina, Julieta Copa, Macarena Romero. Si pueden todos prender la cámara, por favor, así lo hacemos menos gélido. Eh, Ahí está, gracias Martín. Y dejémosla prendida, o sea, nosotros estamos igual que ustedes, ¿eh? Eh, Venimos todos de todo el día de cosas. Los demás les pido también, por favor, que todos prendan la cámara y ayúdennos entre ustedes, los que se conocen, los que son amigos, que es una dinámica, se está insistiendo en todos los niveles y en todos los grupos de trabajo también que se usa esta herramienta. ¿Cómo estás, Marce? Hola, me quería conectar con el último de los links de los 3 que vos mandaste y no me toma, perdón Después la un demora. tema más, seguramente en los próximos días vamos a dar los grupos en los que se va a trabajar durante el cuatrimestre. Eh, y ahí se va a poder generar una actividad de grupos un poco más reducidos. La idea de hoy era probablemente o en esta primera parte o en la tercera parte, Andrés, Sí. Vamos a ir haciéndolo así en estas dos, creo que quedan dos o tres de estos encuentros, y vamos a ir cediéndoles la palabra un poco por ese orden de los grupos, como básicamente para poder conocernos y que el que quiera pueda hacer sus comentarios o sus reflexiones de estas clases que venimos viendo. No sé cuántos somos ahora. Somos 44. 24. Ya podríamos arrancar. Bueno. Bueno, todos pudieron ver entonces la teórica del lunes. ¿Les pareció interesante? ¿Les gustó el invitado? ¿Lo conocían? ¿Les dejó cosas escucharlo? Pueden hacer así y así si quieren. Opino. Tal vez algunos que vemos sonreír ahí. No sé, Martín, hoy que nos dirigimos a vos, ¿querés abrir vos la clase y dar como una pequeña introducción respecto del lunes? Si no, ahí lo vi a Cristian. O Cristian. Uno creo que recién pidió la palabra. ¿Quién abre el juego de esta? Cristian. Dale, Cristian, adelante. Sí, con respecto a la charla del lunes, sí lo conocía, al ex candidato. Me pareció que estuvo muy buena. Se fue bastante por lo político, como que le salió del corazón y se fue poco por ahí a lo arquitectónico, pero de todas maneras
a todos nos sirve entender bien cómo funciona la sociedad y entender la realidad que está viviendo hoy Chile y cómo están manejando en diferencia por ahí acá Argentina, en todo este ¿No se está problema. escuchando, puede ser? Se está escuchando, Charlie, ¿eh? Se escucha bien. Ok, entonces soy yo con algún problema. Eso. Bueno, hay que tener en cuenta que es político, no es arquitecto. Entonces, tiene un punto de vista desde el lado de la política. De estas Ahora, charlas de al filo de la arquitectura, quizás de las más de al filo. sí, puede ser. Ahí, Pero bueno, Julieta. me parece que, perdón. No se te escucha, Julieta. Hola, sí. No sé si terminaron con lo de Más fuerte, más fuerte. que también tenía ganas de charlar algo, de compartir algo sobre la charla del otro día. ¿Se Dale, escucha? Sí, cuando te acercas así, sí. Sí, nada, principalmente pensándolo desde nuestra profesión, digamos, me llama mucho la atención el uso que se le da a la arquitectura en Chile, ¿no? Como una especie de objetivo, esto de habitar lugares bellos, el tipo de barrios de diseño que son a lo que aspira la clase media y alta chilena, y que entonces el acceso a un buen habitar termine siendo una cuestión casi de capitalismo salvaje. Pensar un poco al servicio de quién uno pone su saber y su reflexión como arquitecto. Nada, eso por un lado, también cruzándolo con el programa que vamos a trabajar ahora, que bueno, justamente pensándolo desde ese lado, es muy interesante el hecho de que sea una vivienda transitoria, ¿no? Y no sea, no sé, una casa en un country, por decir un ejemplo. Y por otro lado, me llamó la atención lo que dijo él sobre que ya no estamos, o sea, que se habla mucho del nuevo paradigma, el cambio que vamos a vivir, y que él en realidad lo ve como que si bien es distinto, pero no va a haber un cambio abismal. El capitalismo va a seguir siendo el capitalismo, y las cuestiones, o sea, eventualmente se volverá a algo similar, no es que nos estamos preparando para volver a un mundo nuevo. Yo no sé si de acá a 10 años vamos a decir, pensar en el mundo antes y después del coronavirus. Está bien, claramente de acá a 3 años seguro, pero no sé cuánto tiempo más puede llegar a cambiarnos esto. Y nada, me gustó mucho la charla, la de Minami, me pareció interesante y que está bueno también salir un poco del, ¿cómo se dice? De hablar entre arquitectos para ver un poco las visiones de otras disciplinas. Eso. Buenísimo. A mí me dejaste dos cosas picando, pero quería evitar hablar, a ver si alguno más se prendía. Lo que decías de la casa en el country comparto plenamente. Es interesante a ver, esto siempre una cuestión ideológica de qué se propone desde lo pedagógico, si es un lugar para guardar lanchas en el Tigre, si es una casa en el country, etc. Pero siempre me parece que de todo hay cosas para aprender. A ver, yo estuve en charlas en Explora con Matías Klotz, que hace unas casas espectaculares, muy relacionadas a la estética. No sé si de 10 años para acá perdí un poco de contemporaneidad en ese sentido, con todo el tema del sobredimensionamiento estructural, de casas muy caras, pesadas, etc. No sé si hoy estarían tan buenas como estuvieron en su momento. Les recomiendo que lo vean igual. Y en lo disciplinar es muy interesante igual, formas de resolver un detalle, temas estéticos, temas tectónicos, etcétera, que escapan a veces un poco del mero hecho ideológico. O sea, hace casas en countries, hace también escuelas, hace cosas bastante piolas, pero
pero digo, de todo se puede llegar a aprender, y siempre hay cosas intrínsecas de la arquitectura misma que está bueno verlas a nivel constructivo. O sea, entiendo a qué apuntabas, pero y sabes a qué apunta este taller, pero por ahí va la reflexión, que podés ir a ver un edificio de 10.000 millones de dólares y está tan bueno como una casita de madera en el Tigre, ponele. Y de todo se puede rescatar cosas. Y lo otro que relacionado a la economía, me parece, esto siempre es una crítica nuestra, o por lo menos mía, a la carrera, que no tenemos materias de economía. Yo nunca tuve entre primaria, secundaria, facultad. Claramente no es mi caso, pero podés ser el mejor arquitecto del mundo, pero si no tenés nociones básicas de economía, no tenés clientes, no tenés forma de relacionarte en un mundo económico, nunca vas a construir nada. Te vas a quedar siempre ahí. Existen los concursos, que a veces hay más, a veces hay menos, donde puedes participar, pero en la vida privada es muy importante tener nociones de economía básicas y no tan básicas, desde manejar un Excel hasta entender si hacer una propiedad horizontal en este momento es rentable o no es rentable. Y está bueno estar viendo eso todo el tiempo. Y ahí llevándolo al tema de la charla, en esto difiere un poco del pensamiento general de titulares y de los otros docentes. Me parece que el pensamiento económico de la izquierda, esto me pueden salir a matar todos y los banco a todos. El pensamiento tradicional de la izquierda argentina o de la centroizquierda argentina a nivel económico me parece que atrasan bastante, pero es una visión particular. Y en este caso, yendo a Chile, por más allá de estos problemas que tuvieron hace un par de años, no sé hace cuánto fue, hace 1 o 2 años, de todo el tema de los estudiantes y todo lo que es la revolución que estaba viendo en la calle. Si pones a ver, Chile pasó de ser de los países más pobres de Latinoamérica a ser el más rico con Uruguay. Algo bien hicieron a nivel social y económico. Está bien que hay un montón de dificultades, un montón de diferencias sociales, etcétera, pero me parece que es un modelo a mirar, o por lo menos a estudiar para ver qué se puede aprender de ahí. No sé si alguien opinará como yo, pero me parece un caso interesante. A ver, ¿quién le contesta a Popo? Veo ahí con muchos con cara de encontrar bemoles en esa idea. ¿Querés volver vos, Julieta? Sí, si nadie tiene nada más que decir sobre esto. Yo lo de Chile me parece que, más allá de... Está bien, yo probablemente no entiendo mucho de economía porque justamente no vimos nada en la carrera, pero también desde la experiencia de las personas, el acceso a la salud y la educación, nada, me parece que con todos los problemas que tiene este país, por lo menos tenemos esa garantía, la educación y la salud, con todo lo malo que viene y cómo la reman en dulce de leche los médicos, los docentes de la UBA, todos. Sigo rescatando eso más allá de los vaivenes económicos. Me parece que en ese sentido, no quiero hablar de mejores y peores, pero me gusta más Argentina con sus derechos que Chile, donde para entrar a una carrera, si no tenés una beca, tenés que pedir un préstamo, te egresás ya endeudado, si no tenés obra social, es muy difícil que te atiendan, pero bueno, nada, solamente eso. No sé si alguien más tiene algo para acotar. Ahí, Marce, sacate A mí el colo. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. A mí hay un concepto que me quedó sonando mucho
No se te escucha, Colo. Ni bien empezó hablando. Ahora sí. Te nos colgaste, Colo. Hacer Hasta un con el video. proyecto. ¿Se corta? Sí. No sé si es solo a mí. No, tengo mala conexión, seguro. Pero bueno, esto de la economía moral está A bien, ver si parte no, algún bueno, otro compañero de Julieta, compañera. Ahí justo se te había destrabado un poquito. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. No, de la parte económica, la que se hablaba, ¿no? En parte, yo creo que sí es muy importante lo que planteás, porque bueno, después, una vez que salís a lo que es la competencia, por decirlo de alguna manera, no vas a competir con toda gente que se recibió recién como vos, sino con gente que ya está eh, muy en el tema, ¿no? Yo cursé una materia que veíamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero si te la pones a ver, también hasta puede resultar lógico eh, todo lo visto y como que en realidad lo tenés en la cabeza. Las cuestiones de estudios técnicos, oferta, demanda, son todas cosas que es de la vida cotidiana, que habría que analizarlas. Los análisis que realizamos antes de hacer un proyecto, qué sé yo, como decir avenidas, medios de circulación, qué tipo de negocios hay en las cercanías. Eso también es economía. Eh, entonces, si uno hace un buen análisis, yo creo que puede considerarse como que sabe de economía. No sé, un punto de vista, ¿no? Sí. Muchas veces trabajamos para gente que arma los negocios y otras veces somos nosotros los que armamos los negocios y también es una parte bastante interesante. Quizá esto es una arista de la charla del otro día, no la parte principal, no el key de la charla, pero para mí sí es interesante y me parece que uno es clave entender de esto los momentos del país, a poder abrir un diario, ver temas de política, de economía. O sea, para la vida profesional no es solo el análisis de, che, en un barrio X vale tanto el metro cuadrado, el terreno cuesta esto, la construcción cuesta esto, sino saber si alguien te va a comprar ese departamento, no te lo va a comprar, de qué tamaño tiene que ser, qué está pasando. Eh, el dólar a cuánto se fue, hoy estaba a 130 el dólar, terminó, no sé si más caro que eso. O sea, los temas de actualidad nos tocan por todas partes, los temas de actualidad en Chile nos tocan por todas partes, en Brasil también. La pandemia nos está matando, antes de todo esto ya nos estaba matando. Y está bueno entenderlo. Qué pasa si hay un X ministro de Economía o si hay otro ministro de Economía? Eh, y, y en ese sentido, me parece a veces complicada la situación de Argentina porque muchos del espectro ideológico progresista de este país, en el cual creo que me encuentro y que genera mucha opinión pública, etcétera, tenemos una visión muy pobre sobre cuál es el sistema que triunfa y cuál es el sistema que fracasa en el mundo a nivel económico. Y no está muy relacionado al progresismo linealmente. O sea, alguien que creo que se considere realmente progresista
no debería hablar de ciertos temas, o debería creer en otro tipo de soluciones. Popo, Sí. ¿se me escucha? Yo tengo la compu un poco tildada. Tal vez lo que propongo es, ¿por qué no escuchamos 2, 3 opiniones más de alumnos? Por favor. La clase del lunes pasado. El que quiera. Hola. O la que quiera. ¿Se puede? Sí, obvio. Sí, Bueno, adelante. a mí, yo con algo que me quedé de la charla del lunes, ¿Cómo es tu nombre, perdón? Diego Chávez. El tema que hablaban sobre el espacio público y cómo algunas ciudades más desarrolladas como Buenos Aires o París, el centro de la vida pública se desarrolla en las calles y es como esa segunda vida que los habitantes tienen y aprovechan para desarrollar su vida, no solamente en el espacio privado. Y bueno, ver el tema cómo conectarlo con el tema de la pandemia, de que ahora que todo ese espacio público está inutilizado, o por lo menos todavía no se está adaptando a las necesidades que tenemos ahora, y bueno, ver si ese va a ser como un puntapié de paradigma para empezar a desarrollar nuevos proyectos o nuevas mentalidades, que mismo, por ejemplo, yo siento que una de las modificaciones que tenía el código de edificación de ahora de Buenos Aires es el tema de que lo privado pasa a ser una medida más ajustada, más acotada, y lo que es público, semipúblico, compartido, empieza a tener un mayor valor, una mayor importancia, y bueno, es como que ahora empieza a chocar con este nuevo estilo de vida que por ahora venimos manejando. Y bueno, ver qué otras opiniones había del tema. Como que a mí me generaba bastante duda o pensamiento, o sea, como un vacío de cómo tenemos que empezar a pensar ahora los espacios, o simplemente vamos a superar esta etapa como un virus, como fue tal vez en la época de la gripe porcina, que se pasó por adelante y volvió relativamente todo a la normalidad, si se le quiere decir. Eso. Bueno. ¿Quién sigue esta línea? Yo me planteo varias cosas parecidas. No tengo como las respuestas, pero como que también me parece que el virus, al margen del virus y el Lo que desplazamiento... podemos hacer, Andrés, si no, ahora esta idea para conocernos un poco más, si vos querés, respecto a los listados de grupo, proponer una serie de acá de gente del grupo para que se presente y haga un poquito su comentario. Está justo hablando Carolina. No sé si está diciendo algo Andrés, pero tiene el micrófono cerrado. No, estabas vos hablando, empezando a hablar. Bueno, digo que me hago las mismas preguntas, y por ahí llego un poco a la conclusión de que creo que esto como el aislamiento social es algo como circunstancial, pero que sí nos pone a todo el mundo literal en un parate que estaría bueno que nos haga reflexionar como hacia dónde vamos, y
y como recalcular de cierta manera a ver si vamos a seguir en la misma dirección. Por ahí es una opinión un poco optimista y pasa, como decían hoy en la charla, que todos después sigue igual, pero creo que también, por lo menos a mí, en la carrera me pasa que uno está como muy, muy metido, muy ensimismado, y como que va como adquiriendo ciertos sistemas que ya se volvieron un poco como, de cierta manera, abstractos, porque ya están como tan validados, que a nosotros llegan de una manera por ahí un poco abstracta. Y creo que como que el punto donde hace crisis es un poco en lo cotidiano y en la sociedad. Por eso me parece como que por ahí los sistemas como sistemas cerrados son válidos, pero por ahí es un poco personal lo que estoy diciendo, pero por ahí como que el punto de inflexión o de crisis es como en el contacto con la realidad y si realmente siguen o no siendo válidos en el tiempo. Como que uno está muy metido en como en la arquitectura tan consolidada que por ahí se olvida como de contrastarla. Como que para mí en ese punto es donde puede ser la inflexión o los cambios o el aporte que pueda hacer uno, como en la realidad, que por ahí también es lo cotidiano y el sentido común, no sé. No sé si se entendió, pero es como un poco lo que estoy pensando. Sí, está buenísimo, lo de los dos. ¿Habrá alguno más que quiera seguirla? Bueno, yo otra vez. Yo considero que los cambios se van a ir dando, como se fueron dando siempre, ¿no? Capaz que, no sé, por ejemplo, el tema de las rampas. Antes no se tenían en cuenta, hoy recorres Capital Federal y hasta encontrás algunos pedazos de fenólicos que son las rampas de entrada de un edificio o algo por el estilo, y en los proyectos se fueron teniendo en cuenta, o los mismos cuestiones de incendios, o sea, los planos antiincendios, la evacuación y todo. Es como que se va a ir implementando en la obra. Con la pandemia, seguramente en un principio no, pero bueno, después se va como poniendo en agenda y se va a ir dándole importancia hasta que se haga, digamos que consciente, ¿no? Porque en un principio lo tomás como una especie de obligación y después te terminás dando de que, sí, mira, che, no, la verdad que sirvió. Acá capaz que con algunas cuestiones de sanidad decimos, mirá, no le dimos pelota, che, habría servido ahora. Y es la manera que vamos tomando, con la cual vamos tomando conciencia. Así que me parece que va a haber un cambio, aunque no lo veamos ahora, en el momento, más adelante se va a ver. ¿Y cómo ven ese cambio? ¿En qué podría llegar a pasar? ¿En qué lo ven? ¿En los espacios públicos, como decía Diego antes, o con temas en edificios en que lo pueden ver? Sí, capaz que en edificios, hasta en la misma legislación, o capaz que con el nuevo código, más allá de que haya cosas que no nos guste, también hay cosas que están buenas, como por ejemplo que tienen que tener capacidad para bicicletas, o cosas así que antes no se pensaban. Y después, andas a ver, no se me ocurre porque habría que estudiarlo. De hecho, hay estudios de arquitectura que se dedican a lo que es lo sanitario y bueno, capaz que va a tomar un poquito más de importancia, de protagonismo, ese tipo de cuestiones, ¿no? en los edificios. No se me ocurre del todo, pero yo creo que si lo empezamos a pensar y creamos un programa de necesidades al respecto,
van a salir muy buenas cosas. Ya hasta quizás nos cuidamos de un resfrío mismo, pensando en una nueva arquitectura que tenga que ver con la sanidad, ¿no? Qué sé yo, por decir algo, tirar, ¿no? Estas cuestiones de que venís y tocas abrís con la tarjeta y que se te abra sola la puerta. Y bueno, ya está, no tocaste la manija, el ascensor automático, y vos entraste a tu casa y no te contagiaste nada por no tocar una manija. Tiro, por tirar. Cosas así. Hola, ¿qué tal? Yo asumo... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. No, yo asumo a lo que dice Damián, todo el tema que no solo en la arquitectura para mí se va a plasmar toda esta crisis en algún punto, sino también ya se está plasmando en el espacio público. De hecho, estuvieron interviniendo, el gobierno está interviniendo en las veredas, está armando otro tipo de pasos con demarcaciones, entonces me parece que, como decía, va a estar en agenda eso para más adelante, y por ahí ahora ya a priori están haciendo estas cuestiones de las demarcaciones, pero nosotros como futuros profesionales tendríamos también que pensar cómo va a ser ese espacio público. Creo que no nos tenemos que centrar solo en la arquitectura y en el espacio interior, digamos, sino también en la ciudad, cómo va a ser esa ciudad. Charlie, no se te escucha. Estás en mute. Ahora sí. ¿Cómo es tu nombre que hablaste recién? Justina. Sí, Justina, hola. Justina. No, además tenemos título de urbanistas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez es un eje que hacemos mucho hincapié en el taller, que es la ciudad, ¿no? La ciudad por sobre los edificios, tomado esto con muchos paréntesis, pero así lo creemos. Y sobre todo muchos de los edificios que trabajamos, que son programas de equipamiento, esa relación con el cero, con la ciudad, que es tan compleja y es tan clave, ¿no? Uh-huh. Eso nomás. Sigamos. Ahí sigue Marce. ¿Puedo? Una cosa. A ver, sí, se Todos escucha. también. Bueno, Justina, Diego y Damián hablaron de cambios y de cómo eso se vería o cómo pensarlo, ¿no? Y ahí hago conexión con lo que arrancó hablando Julieta en relación a la política y después vos, Popo, la seguiste. Y también el tema del espacio público, de lo que habló Diego, o sea, se hace acá un mix de todo que me gustaría tomar un poco de cada uno para contarles lo siguiente. El fin de las charlas de Al Filo es para poder comprender un contexto. Los arquitectos nos movemos con economía, con política, con sociología, con entender al cliente, su psicología, sus necesidades, con lo que pasa en la naturaleza del mundo. Llueve, hace frío, hace calor, con la tecnología, qué cosas hay disponibles, dónde estamos parados, estamos acá en Argentina, se construye con barro, con las manos. O sea, hay que entender un contexto, por eso las charlas de Al Filo siempre a nosotros nos ponen en estado de situación como arquitectos, ¿no? La mejor obra de arquitectura casi siempre es la que puede responder a la mayor cantidad de situaciones de esos contextos. Entonces, poder entender el contexto es clave para poder desarrollar primero una obra de arquitectura. Después, siguiendo con lo de Julieta y ya metiéndonos en la cátedra, ¿no? De la cuestión de la vivienda social o de los programas sociales que tratamos de desarrollar, creemos que son programas que más allá de, como se dijo, la casa del country, son programas que es muy difícil
poder plantearlos desde el punto de vista de un privado, ¿no? Son programas que pueden surgir, en nuestro caso de PA, por supuesto que en otros niveles se dan otros programas, pero me parece que a esta altura le provoca a cada uno así un disparo acerca de la resolución de estos problemas y, mejor dicho, la puesta sobre la mesa de estos problemas sociales. Así que estos programas y estas necesidades surgen de la realidad también, que en nuestro caso es una realidad que decidimos abordarla desde el punto de vista de la sociedad. Y ahora metiéndonos en cómo se plasma esta crisis en cuanto a los cambios y lo que Damián hablaba también de lo de los cambios. Marcel, sí. Perdón, queda un minuto, ¿viste? Se va a cortar.